que entramos aquí. Bien, ya volví. Algo sucedió aquí, entonces listo. Bien, ahora sí vamos a grabar la sesión. Entonces aquí encontrarán la clase de lo que veamos ahorita aquí. La encontrarán. Listo, seguimos bajando. Aquí es donde les digo que encuentran el foro. Este es el foro de inquietudes de la unidad uno. Aquí donde ustedes le dan a ingresar aquí a este enlace y pueden escribir sus dudas o inquietudes que tengan. Nivel de la lectura, este era el de semana 2. Deberían tener en cuenta para poder hacer eh, para poder hacer el cuestionario. Y aquí estaba el enlace de la prueba. Vamos a ver si es aquí donde ustedes leyeron que dice que solo que tenían 90 minutos. Sí, señor. Eso fue lo que sucedió. Que yo les cambié y no les cambié aquí eh, no les puse a 60 minutos aquí porque les iba a poner a 30 preguntas, pero al final les quité 10. Oye, no, no. Estrategias de lectura, que sería la temática de hoy. Estrategias de lectura. Vamos a ver de qué se trata eso. Trata lo que es el ensayo. Parte del ensayo, que sería la temática en sí, hasta aquí. ¿Sí? Vamos a ver desde aquí, desde estrategias de lectura, de qué se trata. ¿De qué son estrategias de lectura, jóvenes? Es aquello que yo aplico para poder leer. Esa es estrategia. Este texto que ustedes ven ahí es de mi autoría, es un estudio que yo realicé para poder obtener el título de magíster en educación. Lo hice en comprensión lectora, valga ahí la redundancia, la tesis. Entonces, mi trabajo fue aplicar estrategias de lectura a textos literarios, pero no solo sirve para textos narrativos, literarios, sirve también para cualquier tipo de texto aplicar estas estrategias. Entonces tenemos a varios autores que plantean diferentes estrategias a la hora de leer. Tenemos a Tehuan Adriano Bandij, que habla de las estructuras de los textos, que tiene tres estructuras cada texto. Entonces, el texto tiene una superestructura, que sería eh, la manera general del texto. Cuando hablamos de superestructura, es el significado general o conciso del texto. ¿Cómo lo hace? Y hay una macroestructura y es cómo está compuesto el texto. Entonces, si el texto no es literario, o sea, no es literario, es un texto instructivo, o es informativo, es expositivo o argumentativo, tiene una macroestructura. Todos estos tipos de textos comparten que todos tienen introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va dentro, la microestructura de cada tipo de texto. Que un texto argumentativo con un texto expositivo, aunque compartan la macroestructura, todos los dos tienen introducción, desarrollo y conclusión, lo que va dentro del texto no es similar. Por ejemplo, lo que va en la introducción no es lo mismo que va en el texto expositivo o en el texto argumentativo. Puede ser parecido, pero no va en lo mismo. En el cuerpo de un texto expositivo, o sea, en el desarrollo, lo que va en el desarrollo de un texto expositivo son otras cosas que lo que van en un texto argumentativo. Entonces, yo debo identificar qué tipo de texto estoy leyendo basado en la estructura que quiere dar a entender el texto, ¿cierto? Esto es la interacción entre el texto y el lector. Es, si yo logro identificar las estructuras tanto la super, la macro y la microestructura de los textos, yo puedo comprender un poco más. Sí, entonces, ¿quién es el que propone esto? Juan Adriano Bandij. Habla sobre estas estructuras.
Eso es una estrategia para poder comprender mejor la lectura. Y aquí, yéndonos a la estructura, es muy fácil. Vamos a ir entrándonos poco a poco de qué es, por ejemplo, qué es una superestructura. Es, por ejemplo, la idea principal o la tesis. Si yo estoy leyendo un ensayo, la superestructura del ensayo sería la tesis del cual va a hablar todo el ensayo. Entonces, yo tengo que tocar la tesis en la introducción, en el desarrollo y en las conclusiones. Es la superestructura. Entonces, todo lo que hablar, debo enlazarlo desde el título, debo enlazar la tesis desde el título, que ahorita cuando estemos hablando del ensayo les explico muchísimo más. Entonces, esto es a nivel general. Y por ejemplo, Isabel Solé propone otra estrategia de lectura. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Otra estrategia y es el antes, durante y después de la lectura. Esto ya es de aplicación. Cuando ya yo tengo el texto, me voy a enfrentar a leer. ¿Qué es esto? Tengo que tener, eh, tengo que tener un antes de la lectura, que es el antes, fundamental. Isabel Solé dice que todo lector debe, antes de comenzar a leer, tener un objetivo. De lo contrario, se le va a dificultar comprender el texto. Usted debe tener un objetivo para qué es que yo voy a leer ese texto. ¿Por qué me lo pusieron a leer? Todo eso tengo que preguntarme antes de comenzar la lectura. Entonces, si yo tengo claro, ¿sí? Entonces aquí pasamos aquí está, entonces lo que es la macroestructura, la micro, la superestructura, ya ahí la lectura de eso sí lo dejamos, lo dejan ustedes, lo leen más, ya yo les expliqué de manera general. Entonces, ella propone es esto, que antes de yo tengo que hacerme unas preguntas, contestármelas y decir, ¿para qué voy a leer este texto? O sea, ¿qué tipo? En este caso están en la academia, pues ustedes van a leer para obtener una calificación, que debe ser claro, ¿cierto? Se tienen que leer un texto si están en la academia para obtener una calificación, listo. Por ahí es un objetivo que es el objetivo que siempre el estudiante se plantea. Yo tengo que leer este texto porque tengo que obtener una calificación, que no debería ser ese el objetivo, ¿no? Eso, sino que es el que el estudiante se plantea. ¿Por qué razón? Porque yo debo leer es porque tengo que tener claro estos conocimientos. Debo leer porque tengo que mejorar en comprensión de lectura. Es la única manera para mejorar comprensión. No hay otra. Yo quisiera decirle, vuelvo y les repito, quisiera decir 2 más 2 es igual a comprensión de lectura. No hay una fórmula. Yo que he hecho investigaciones sobre comprensión lectora, de cómo estudiar, de neurociencia y todo este tipo de cosas las he incluido en mis investigaciones sobre comprensión para poder, ¿cómo puedo yo ayudar a mis estudiantes que mejoren y adquieran el conocimiento de manera más sencilla? Y me topo para lo mismo. Y es que la única manera de yo mejorar en comprensión es leyendo, no hay otra. Hay muchas maneras de aprender, muchísimas. O sea, hay personas que idealizan la lectura, yo no se las voy a idealizar. Hay mucha gente que cree que solo se aprende leyendo. No es así, jóvenes. Leyendo no. Hay muchas maneras. Usted puede aprender viendo cómo hace el profesor, puede aprender oyendo, ¿cierto? A través de un audio. En este momento nosotros, por ejemplo, me incluyo yo, somos muy visuales, entonces aprendemos viendo una película, una obra de teatro, las expresiones del profesor, cómo las dice, todo esto, la kinesia utilizada en una conferencia, ¿cierto? Somos muy visuales a la hora de adquirir conocimiento o de aprender, pero ya he llegado a la conclusión, llevo desde el 2018 para acá estudiando la comprensión lectora de los estudiantes porque en Colombia tenemos demasiada baja comprensión de lectura. En los colegios hemos alzado la comprensión literal, ha elevado, pero la comprensión inferencial y la comprensión crítica no sube de ninguna manera. ¿Qué pasa? Las investigaciones que me han arrojado
y es que sí, en este momento los muchachos o las personas leen más que hace 20, hace 40 años. Ahorita se lee muchísimo más. ¿Qué pasa? Que es que leen demasiada basura. Ahorita se lee mucho meme y la gente, usted ve al estudiante, yo tengo la fortuna pues de haber dado clases desde tercero de secundaria y ya hoy llevo 6 años en la universidad, entonces he pasado por todos los procesos. Y entonces yo veo, en este caso, pues yo doy clase en secundaria, así, en la media, en décimo y once, entonces yo veo al estudiante atrás en un décimo riéndose. Y se ríe, y va, miro, y mira el teléfono y muéstrame qué es de qué se ríe usted. Y sí, algo está leyendo. Y voy y miro. Lo que pasa es que lee demasiado meme. Y eso, en realidad, no fortalece la comprensión lectora. ¿Qué fortalece la lectura? Sin duda, jóvenes, son textos que se nos hacen difíciles. Eso es lo que hace, eso, cuando usted le genera ese estrés al cerebro, allí, aunque usted no crea, sí se le expandió un poquito más, mejoró en comprensión, porque hay tres procesos a la hora de decodificar un texto. La decodificación, la confirmación y la consolidación en el proceso cognitivo a la hora de yo leer o enfrentarme a un texto. Usted decodifica primero, eh, confirma esa codificación y consolida. ¿Cómo se consolida? A través cuando yo lo hablo, es una manera de consolidar la información. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo hace uno para adquirir el conocimiento? Les aseguro, jóvenes, que la mejor manera es enseñarlo. Usted va y lee el texto y después va y lo enseña, y esa es una herramienta genial y usted se adquiere de ese conocimiento y perdura. Que cuando usted vaya, esté tomando la temática o la necesita, su cerebro la recuerda y recuerda esa información. Uno cree que no está aprendiendo, pero sí se aprenda. Esos tres procesos, cómo se genera la consolidación del conocimiento o de lo que leí a través del descanso, el descanso. Yo comparo el cerebro como un músculo. O sea, los músculos, los brazos, las piernas, no se desarrollan por arte de magia. Usted tiene que llevarlos a un estrés. Y bueno, en la terminología de los que hacemos ejercicio es llevarlo al fallo, ¿cierto? Pero en realidad eso es lo mismo que el estrés. El cerebro es igual. Usted quiere que se expanda o que adquiera todo ese conocimiento, llévelo a un estrés. Es decir, que a usted se le dificulte. Por eso dicen que el juego estrategia del ajedrez desarrolla el cerebro, mejora mucho para la comprensión, sí, comprobado. ¿Por qué razón? Pues yo juego ajedrez en el colegio con mis estudiantes y los que son buenos, los que a veces me llegan a ganar o cosas así, son los que mejor tienen comprensión de lectura y que evidentemente, yo no sé, es algo tan complejo y es un juego nada más. Entonces, hay que empezar a aprender este juego. ¿Por qué razón? Porque usted está jugando con alguien y le genera estrés a la hora porque no sé cómo hago para llevarlo. Eso tiene demasiados movimientos para poder ganarle al opositor. Entonces, ese juego es una de las herramientas que usted puede aplicar para desarrollar. Llenar crucigramas. Hace muchos años yo no veía eso tan importante, eso es perder el tiempo. Ahí uno compraba en el tiempo, sí, al espectador, el registro, y comenzaba uno a llenar, y yo, no, eso es, ¿qué va a adquirir un conocimiento? Yo que ni me acuerdo, pero jóvenes, yo les recuerdo, sí fortalece mucho la comprensión de lectura. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que he fortalecido mucho de la comprensión, mi comprensión en esto que llevo? Porque, por ejemplo, yo concursé para docente, vuelvo y les digo, yo concursé para docente y no solo pasé el concurso, quedé de primero en el departamento del Cesar a nivel departamental, en la prueba de comprensión, en la prueba que le hacen a una comprensión.
qué primero, ¿cómo me preparé yo? No fue leyendo más libros y adquiriendo más conocimiento, no. Fue utilizando este tipo de estrategias o aprendiéndomelas, adquiriéndome este tipo de estrategias a la hora de leer yo cualquier cosa. Por ejemplo, en el ajedrez, vuelvo al ajedrez, ¿cómo he adquirido capacidad? Aprendiendo a leer al oponente. ¿Qué quiere hacer el oponente con el juego? Entonces, cuando yo sé qué es lo que quiere hacer, pero ya yo sé contrarrestarlo, independientemente de que yo sea las negras o las blancas. Eso es una de las tácticas que yo utilizo, igual en la lectura. ¿Qué es lo que quiere? Yo tengo que ponerme en el puesto del autor. ¿Qué quiere el autor enseñarme? Por eso, una de las maneras antes de la lectura, de hacer yo lectura, yo debo saber de a pie también quién es el autor del texto, quién es el que lee, o sea, quién es el que escribe, perdón, quién es el que escribe. Tengo que saber quién escribió este texto, por qué lo escribió, o qué función, o cuál es su objetivo con el texto. Porque existen tres intentos, a la hora de leer hay tres intentos. Está el intento del autor, se llama intento autoris, es el intento del escritor. Está el intento lectoris, que es el intento del lector, para que yo leo el texto. Y el intento del texto, tres. Hay tres maneras, pues, el del escritor, el del texto y el del lector. Como yo le decía a usted, como usted amanezca, así comprende, sin duda. Por eso, por ejemplo, el cerebro no sabe qué es realidad o qué es fantasía, o sea, qué es ficción. El cerebro no sabe diferenciar eso, porque él es un órgano. El que sabe diferenciarlo es usted, pero su composición completa, tu cuerpo, pero vamos a hablar solo del cerebro. El cerebro no solo, él por sí solo, no sabe qué es realidad y qué es ficción. Entonces, cuando usted lee, ¿por qué recomiendo leer novelas y todos esos textos que lee, pues, o cuentos o algo? Porque el cerebro no sabe, no, esto no lo voy a comprender porque es que esto es un cuento, yo no necesito leer cuentos, necesito leer textos de investigación porque yo me voy a leer súper, súper bueno en mi carrera, listo. Entonces yo cuentos no voy a leer. El cerebro no sabe y diferenciar, él se desarrolla leyendo cualquier tipo de texto que tenga una mayor dificultad. ¿Sí? O sea, es como el músculo. Si yo estoy alzando una piedra grande, no, pero es que no, no, es que yo no voy a crecer porque es que eso es una piedra. Yo crezco es con hierros, con cuernas y todo eso. Entonces, no, no, el cerebro, los músculos no tienen, no piensan de esa manera, no tienen el que piensa es usted. Así que si usted agarra una piedra grande, la más pesada, y le da, y entre más días va cogiendo una más grande, pues, ¿qué pasa? Le van a crecer los músculos de los brazos. Igual que el cerebro. Usted agarra un texto, sea literario o sea no literario, ese grado de dificultad lo va a llevar usted y le va a mejorar su cerebro. Eso sin duda. Pero si usted todo el tiempo, vámonos al músculo, si usted todo el tiempo alza 2 kilos y lleva 10 años alzando 2 kilos, pues sus brazos van a tener el mismo tamaño. ¿Ve? Eso es así. Entonces, si usted es progresivo, el brazo levanto 5 kilos, ya juego con ellos, después levanto 7, después levanto 10 y ahí sí, usted tiene que llevarle al máximo estrés, que usted apriete, ¿cierto? Igualmente es el cerebro es un órgano del cuerpo. Es más, el único órgano que no siente dolor. ¿Sabían eso? Hay gente que le abren la cabeza y le operan la cabeza y imagínense echarle anestesia al cerebro, no yo creería que eso no se puede hacer, pero aquí estoy suponiendo, me estoy metiendo en otro campo, pero sí sé lo que he leído es que hacen operaciones con la cabeza abierta a las personas, el cerebro ahí abierto y la persona está viva, está despierta. No la pueden dormir ahí, despierta y le están haciendo cosas, sacando lo que tiene que hacer, cortando lo que tiene que cortar y la persona está con los ojos abiertos, hablando normalito y todo eso. Eso sí lo he visto por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque el único órgano que no siente dolor es el cerebro. De resto todo, usted se pincha un dedo, pucha, se le sale,
madrazo una vez, porque una vez el cerebro, ¡pum!, le manda la orden a pila que ya le duele. Entonces sí, debo preguntarme, con solo leyendo el título del texto, debo preguntarme, ¿qué sé del texto? Para yo saber del texto, pues tengo que haber leído el autor. Eso para comprender un texto que usted tenga que leer en casa, ¿no? Pero si es una prueba, pues ahí sí grave, no sé de qué autor, ahí sí, esto sí. Por eso hay que leer muchísimo de mucha gente para cuando ya me enfrente a usted, este es Julano de tal. Por ejemplo, yo, Abba Facción, y entonces yo he leído de él, y, un texto de Abba Facción. Entonces, eh, ya uno más o menos sabe qué es, cuál es su ideología, porque resulta y pasa que los textos, aunque usted no crea, también a la hora de yo escribirlo, yo plasmo mi ideología, cuando hablamos ideología política, mi postura política, ¿cierto? Si yo voy a leer un texto, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, ¿sabían que en Estados Unidos están prohibiendo leer a García Márquez, nuestro Nobel de Literatura? Pero eso es simple y sencillo por algo. Porque es que García Márquez fue amigo íntimo de Fidel Castro. Su ideología en sus textos, ¿cuál será? Es la del comunismo, ¿cierto? Y entonces, en Estados Unidos están De izquierda. de izquierda, exacto. Entonces, en Estados Unidos están prohibiendo los textos. No, que por violencia y sexo y que no sé qué más, ese es el cuento que le están metiendo. No, están prohibiendo leer a García Márquez, es por su ideología, en realidad. ¿Por qué razón? Porque yo como escritor, yo plasmo mi ideología en los escritos, así vaya a producir un cuento, ¿cierto? Entonces, eso en realidad es lo que está pasando ahorita con el cuento de Trump. Trump, ¿qué está haciendo Trump? Trump está atacando a todo el mundo. La gente dice, no, es que está atacando al presidente de Colombia y que no va a acabar el mundo. No, Trump está atacando a todo el mundo y Raimundo. Eso ataca a Canadá, México, a China, Carratico. Empezó con China, pero eso es como una estrategia que ellos están utilizando, no sé para qué, para que maneje la bolsa, pero eso en realidad es una estrategia. Analícenlo más. No solamente aquí en sí es para desestabilizar todo y, o sea, vamos a ver si les funciona, ¿no? Si los lectores somos más o lastimosamente los que leen son menos, son más, son definitivamente. Los que leen son más y los que comprenden una lectura somos menos también, eso es de ahí. Bien, entonces, ¿de qué trata el texto? Ya yo me pregunto de qué trata cuando leí el título, los subtítulos, ya le eché una ojeada, ¿cierto? Entonces, leer subtítulos. Eh, Tengo que hacerme eso antes de comenzar a leer. ¿Qué me dice la estructura? Vuelvo aquí, ya yo tengo que tener clara cuál es la estructura del texto. Esto es un texto argumentativo, sí, introducción, desarrollo y conclusiones. Ya yo sé que en un texto argumentativo, en la introducción va la tesis, el tema, ¿cierto? Del texto. Entonces, yo trato de identificar en la introducción, pero yo tengo claro de que la introducción de un texto es el primer párrafo. Cuando hablamos de esto, muchos estudiantes se confunden y creen que los textos deben tener como subtítulo introducción. No, los subtítulos de los textos, perdón, las partes de los textos van de manera tácita. ¿Qué significa eso? Que están en el texto, pero no se escribe de manera explícita, a menos que usted vaya a hacer una tesis o un libro y escribe introducción. Sí, pero en un texto, si yo voy a leer un ensayo, me aparece es el título, el primer párrafo, y ya sé que el primer párrafo de mi texto es la introducción. Por ejemplo, yo siempre digo que un ensayo, hay muchos de los escritores superdotados. Por ejemplo, García Márquez escribió un ensayo que, que se llama El cataclismo de Damocles, de como de 8 páginas, un ensayazo, los recomiendo que lo lean. Eso es poder ahí, unas palabras muy, muy buenas. El man era una persona muy intelectual, imagínense, ganó el Premio Nobel de la Literatura en el mundo. ¿Eso quién lo ha vuelto a hacer? No, nadie. Aquí le dieron un Nobel de Paz a un presidente, pero no sé. Bueno, no sé cómo dan eso. Ahorita se lo dieron a otra persona que tampoco yo no sé cómo dan eso. No entiendo.
El de literatura como que sí le tiene un poquito más creer. Yo quiero creer eso. El de física, todo, el de medicina, por ejemplo, el de medicina me sorprendió mucho que se lo dieron a un japonés que es eh, sobre una investigación sobre la autofagia, algo así. Por ahí he leído muy poco sobre eso, me voy a seguir leyendo, me gustó la temática. Bien, entonces, volviendo aquí, entonces yo debo saber la estructura del texto. ¿Cómo lo aprendo? Pues tengo que investigar, saber, yo debo tener clara, estoy leyendo un texto expositivo. Entonces, ya tiene introducción, desarrollo y conclusiones. Pero en un texto expositivo no va una tesis, que es una exposición, no una tesis, va la temática, va el tópico del texto, tópico ahí, explicado con bien argumento, Y en el desarrollo van ventajas, desventajas, yo qué sé, ¿cierto? En cambio, en el texto argumentativo, en el ensayo, en el cuerpo los argumentos, los contraargumentos, las refutaciones, eso es lo que va ahí, ¿cierto? Ahorita cuando entremos al ensayo, pues vemos más que es el ensayo es un texto argumentativo. Bien, eso me debo preguntar antes de leer, que yo debo mirar los títulos, los subtítulos, si conozco del autor o no conozco del autor, por eso hay que leer mucho para poder conocer de todo, de muchos autores, ¿cierto? Bien. Eh, Vuelvo y les digo, jóvenes, aquí, ¿no? Que es que yo pensaba que el curso me iba a decir es que yo comprendo solo aprendiéndome esto. No, jóvenes, no va a pasar. La única manera de desarrollar la comprensión de lectura es a través de la lectura. No hay más. Hay que leer mucho y de todo a nivel general. Por ejemplo, yo en la red social que yo manejo, porque yo estaba no, estaba en un décimo cuando salió esa red social, lo último en Guarachas, el Facebook. Todavía esa es mi red social favorita. El resto tengo cuenta por todos lados, pero ya eso yo no ingreso a Facebook. ¿Qué hago en Facebook? Sigo a todos los medios de comunicación habidos y por haber, algunos que son medios de comunicación, no son medios de especulación, pero también los sigo. Sigo la BBC, El Tiempo, todos esos medios de Colombia que son en realidad, son como la manera de hacer publicidad aquí los empresarios colombianos, por ejemplo. Imagínense, el dueño del Tiempo es el señor Sarmiento Angulo, entonces todo lo que se escribe ahí es a favor de él. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, yo sigo a todos, pero los leo a todos. Leo por todos lados. Leo la BBC, leo la misma noticia como en un día, si sale una noticia, la leo como 12 maneras la misma noticia. Recuerden que el texto escrito depende de la ideología de la persona quien lo escribe o de quien la emite. Entonces, por ejemplo, si el medio de comunicación, hablando es que han satanizado mucho derecha, izquierda, eso en realidad no significa nada. Ser de derecha o ser de izquierda no significa absolutamente nada. Eh, eso lo han utilizado solamente como para satanizar, para generar miedo y todo eso. Aquí hay que ser claro, unos están en contra, unos están a favor de la vida y otros están en contra de la vida, están a favor del dinero, esa es la realidad. Entonces, ¿quién está a favor de la vida? Ya usted mirará quién se pone. ¿Quién está a favor del dinero? Ya es este, de construir edificios, tener carros y toda esa vaina, que no está mal, pero tener eso ese es en realidad lo que tenemos que mirar, ese es el punto, ustedes cada quien. Pero entonces, el que escribe un texto está plasmado su ideología, sus creencias, su religión, todo eso está allí a la hora de escribir. Entonces, por eso yo leo de diferentes maneras. ¿Por qué razón? Porque si yo leo solo, vámonos al término que vuelvo y les digo, está mal utilizado. Si yo leo solo medios de comunicación de derecha, de ultraderecha, de fascismo, de nazismo, entonces, pues ¿qué voy a hacer yo después? Pues esto será que yo voy a juzgar a las personas que piensan de otra manera. O sea, de una vez, entonces, para mí, mis enemigos serían los que son de izquierda y vamos a matarlos, vamos a tratar. Pero si yo leo de todas partes,
Ya yo me pongo en la posición de todos. Entonces yo veo el punto de vista de la BBC y entonces veo el punto de vista de, del New York Times, hablando, entonces veo el punto de vista del Tiempo, del Espectador. Entonces yo digo, ve, pues aquí como dicen la misma noticia o la misma cosa, pero de diferentes maneras, y cada quien utilizando su ideología o su postura religiosa, eh, utilizando lo que sabe, lo que quiere, de a dónde se inclina para poder comunicar algo. Cuando yo leo todo esto, pues yo voy adquiriendo mi postura, cuál me favorece, qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Eh, eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿qué pasa? Les jóvenes, les cuento que yo tengo como unos 8 años que yo no leo un libro en físico. Como unos 8 años que no leo un libro en físico. ¿Por qué? Porque pues yo tengo una computadora siempre, ahora los libros, pues si no, si hay que comprarlo, compro en la web y lo descargo, más accesible, más asequible, y comienzo a leerlo y ahorita la información es inmediata. Entonces ahora no hay, ahora todo el mundo tiene un smartphone, ahora es que yo no leo porque no tengo para comprar un texto, no es una excusa. Y es más, ahora nosotros vivimos leyendo en la pantalla muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, ustedes no están más lejos que yo no creo que sea tan viejito, sí, ya me aparecen las canas, yo creo, pero no estamos tan lejos, eh, pero estamos leyendo mucho en la pantalla, ¿cierto? Bien, teniendo esto claro, vámonos al durante de la lectura, durante. ¿Qué debo hacer yo durante? Ya tengo el texto en la mano, lo voy a leer. En una prueba diagnóstica, en una prueba, sí, yo lo que tengo que hacer durante leer, lo tengo que hacer así. Eso es rápido, por eso yo les ponía el tiempo. Por eso ustedes cuando vayan a hacer una prueba, si quieren entrar a a la carrera pública de cualquier cosa, ahora jóvenes, para tener un cargo en la gobernación, en la alcaldía, para entrar al magisterio, para entrar a la procuraduría, contraloría, a todo es esto que tenga que ver con entidades del gobierno o del Estado, usted tiene que entrar por concurso. Eso que a dedo, eso ya se está acabando. Eso todavía se maneja. Hay muchos puestos todavía que, venga, es que usted es mi amigo, venga, yo lo voy a nombrar aquí. Eso, así no sé, ¿qué va a ser? Ministro de Agricultura. Pero no, si es que yo solo sé de letras. Ah, no importa, usted va a ser ministro de Agricultura aquí. Eso no importa que no tenga la profesión. Recuerde, usted va a hacer lo que yo le diga. Eso se está acabando aquí en Colombia. Ahora es por concurso. Aquel que tiene las capacidades para poder ejercer esa posición. Aquí en Colombia, pues hay muchos puestos todavía que son a dedo, pero eso está cambiando. Ustedes van a llegar y ¿cómo se hace esta selección? A través de una prueba de comprensión, de manejo, de temática y de terminología, ¿cierto? De vocabulario de su especialidad, de lo que usted va a realizar. Bien, entonces, la prueba usted la tiene que hacer así. ¿Va? Todo eso lo tiene que hacer en 1 o 2 minutos porque le van a poner 100 preguntas para que responda en 4 horas, 200 preguntas para que la responda en 8 horas. Eso es lo que va a suceder, joven. Por ejemplo, para yo ingresar a la carrera docente, para ser profesor, que les dije ya que quedé primero, fueron en realidad 146 preguntas y me dieron de 7 a 12 del día. Entonces, 8, 9, 10, 11, 5 horas. 5 horas para responder 149 preguntas. Perdón, 149 preguntas. Entonces, cuando yo estoy leyendo, tengo que formular mi hipótesis. ¿Qué es hipótesis? ¿Cierto? Y hacer predicciones del texto. Ah, lo que quiere el autor es esto aquí, ¿no? Este texto habla de eso. Formularme hipótesis, ¿cierto? Formular preguntas de lo que ya leí. Rafael iba a decir algo. ¿Cómo se logra eso, profesor? Disculpe, ¿cómo se logra eso? ¿Qué? ¿Cómo se logra qué? ¿Cómo se formula hipótesis? Exacto, sí, señor. Pues vuelvo y les digo, si usted lee, por ejemplo, el tabaco es nocivo para la salud, si usted se formula una hipótesis, o sea, se refiere a que el tabaco que daña los pulmones,
Es una hipótesis, ¿cierto? Hipótesis que sean sencillas. ¿Será que el tabaco mm, no sé, perjudica la memoria? O el cuento de que hablaban de que el alcohol era perjudicial para la salud y que quemaba las neuronas y que las neuronas no volvían a nacer. Pues ya esa teoría ya, jóvenes, ahora hay una teoría que dice que independientemente de las neuronas que usted quema, usted produce Se neuronas. llama Narly. El Te vayas micrófono, un momentito antes que se vaya. Andrea, Andrea Mercado, el micrófono. Bien, entonces me toca silenciarla porque listo. Bien, entonces tengo que formularme hipótesis que tengan que ver, que, que tengan que ver. Vámonos de la pregunta de cómo se hace. Por ejemplo, si yo veo a mi vecina, la vecina al frente, vámonos aquí algo cotidiano. Si yo veo a la vecina al frente, eh, trae un chico, ¿cierto? Vecina, está bonita la vecina, entonces trae un chico, entra, al otro día o a la hora hay otro chico y al otro día otro chico, ¿cierto? Y de su otro chico. Nosotros, ¿qué hacemos? De una vez juzgamos, no hacemos hipótesis, de una vez juzgamos. Somos jueces de una vez. De una vez, esa vecina sí es, yo no sé qué, qué pito, qué flauta, ¿cierto? Pero no nos hacemos hipótesis. ¿Será que ella es psicóloga y está tratando algo? ¿O es odontóloga, está sacando muelas ahí? No, una vez no hacemos es, de una vez vamos al juicio, de una vez al juicio valorativo. Y no es así. Las hipótesis, yo debo hacerme muchas hipótesis para poder acertar, ¿cierto? Esa no es descartable, también sería una sola hipótesis, no, uy, la vecina también es que es tremenda, ¿cierto? Si ven, también es una hipótesis, pero solo es una hipótesis, no es la verdadera. Tengo que hacerme muchas. ¿Qué los invito yo? Pues tengo que sesionarme más, seguir leyendo y me dice mirando, porque estoy es leyendo, aquí leyendo una imagen de lo que estoy viendo a través de la ventana, ¿cierto? Yo estoy asomado a la ventana ahí porque nos gusta el chisme y vemos, y la vecina, uy, entró fulano, uy, uy, otro. Entonces, ¿cierto? Estoy haciendo una lectura, eso es leer, pero yo no puedo irme ya a juzgar tengo que seguir leyendo, tengo que seguir mirando y formulando mi hipótesis. Más o menos así, ¿sí me comprendes, Rafa? Rafael. Claro, 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 sí, señor. Ok, eso es lo Exactamente, que, perfectamente. es lo que hacer, eso es lo que hacer, hacer hipótesis. ¿Qué pasa? Yo tengo que hacer, eso que estoy haciendo de manera cotidiana, yo lo tengo que hacer en el texto. No puedo juzgar el texto de una vez. Es decir, yo tengo que leer y formarme, entonces, formularme las hipótesis para yo llegar a la hipótesis correcta del que me está planteando el autor o el texto en sí. Eso es algo durante la lectura. Durante la lectura, yo tengo que sacarme el chip de que todo lo que dice el texto es para mí, que eso es lo que pasa en las religiones. Ojo, de por sí que no estoy en contra de las religiones ni nada porque pasa, ¿no? Después me escriben, profe, usted es yo no es ateo, ¿qué? Ah, eso. Las religiones son una manera es una filosofía de vida que yo no comparto algunas, no quiere decir que estén mal o que yo esté mal, sí, no, ¿qué quiere decir? O sea, y hacemos claro porque este campo es bastante delicado. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo soy Julano, no, está bien, esa es su filosofía de vida. Si a usted le funciona, hágale sin duda para adelante. A mí me funciona otra, pero no quiere decir que porque usted es a la que le está funcionando, entonces usted pasa lo que pasa en Israel, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? De que ellos se creen los hijos de Dios y son los humanos perfectos, entonces los demás somos la basura del mundo. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, em, en cambio, no, si eso es la que a usted le funciona, adelante para adelante. Pero a mí me funciona esta es mi manera de vivir, así voy a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente de los textos religiosos
los interpretan, es que esto me lo están diciendo a mí, pero no se dan cuenta, no hacen una comprensión, no se dan cuenta que el texto en realidad fue escrito hace 2000 años, hace 2500. No sé, las religiones, por ejemplo, el budismo tiene 2500 años, el estoicismo, vámonos, una filosofía, vámonos a no hablar de religiones porque el estoicismo, una filosofía que es una manera de vivir, tiene 2300 años. El cristianismo tiene no tiene 2000 años, tiene menos. Tiene menos porque 2000 años tiene que existió Jesucristo, ¿no? Y con Jesucristo no había cristianismo, había era judaísmo. Y el judaísmo tiene, ¿qué? 2500 años también. Entonces, el confucianismo, ¿cuántos años tendrá el confucianismo? No sé, yo sé, como unos 3500. Creo que es una de las religiones más antiguas. Entonces, el budismo que es en la India, ¿no? Son filosofías de vida y mucha gente lee sin contexto. Ese texto se escribió por allá en 2000 años, era otro tipo de persona, otra manera de pensar, de vivir, de creer y todo eso. Y la gente interpreta los textos escritos hace 2000 años. Es como yo leer la Ilíada y la Odisea y entonces creerme Aquiles y creerme Héctor y todo eso. ¿No? Ese mundo ya no existe. ¿Sí ven? Entonces, si creemos que en la literatura es de esa manera, o sea, eso ya no pasa. ¿Por qué nuestra religión, que también tiene la misma cantidad de años, por qué tampoco evoluciona? Entonces, sí, ese texto es para mí, entonces hay personas que el sábado no hacen nada, bueno, a la comida sí, cosas así. Entonces, yo lo digo por mi familia, ¿no? Entonces, yo, ups, ¿qué pasa ahí? Carecen de contexto, de contexto. Y para yo comprender un buen texto o los textos, debo tener contexto, debo contextualizarme. Entonces, aclarar las posibles dudas. Les resumo, el ejemplo claro de esto es, vámonos al texto hay un texto que dicen, por ejemplo, que muchos lo dicen, es que al reino de los cielos no cabe, ¿cómo es? Es más preferible que quepa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Eso lo dicen por ahí. Mi familia pues son cristianas y eso. Entonces, eso es una metáfora en sí, pero en el contexto, si nos vamos al contexto, si era posible que cupiera un camello por el ojo de una aguja, porque es que a lo que se le decía ojo de aguja eran a las entradas de Egipto, unas entradas que cabían las personas de manera, no cabían de frente, sino así de lateral, y así entraban, eran entradas que tenía Egipto. Esas eran las agujas, de ahí el término. Entonces, si usted, un camello flaco, yo creería que entra, pero entra. Entonces la gente interpreta, cree, se trae esa lectura a su contexto y creen que hablan es de la aguja de coser, pero ahí sí es increíble. Entonces, uy, el ojo de la aguja, pues ese huequito y voy a meter un camello, no, eso nunca va a entrar. Entonces, sí me hago entender, ¿no? Entonces, esa es la contextualización. Entonces, tengo que contextualizarme. Para yo tener contexto, tengo que haber al menos leído la historia o haber leído sobre ese tiempo. Pues yo tengo que ir a ver de cuando escribieron ese texto cuando se escribió, cuando todavía los judíos el camello, creo que estaban todavía en manos de Egipto, ¿no? Algo así. Entonces, sé que hablaban era de las agujas de las entradas de Egipto. No hablan de la aguja de coser ropa que yo utilizo en la casa, no, nada. Entonces, es lectura con contexto. Consultar en el diccionario a la hora que yo estoy leyendo, pues, y es más, ustedes que están comenzando una carrera profesional, ustedes deben tener aquí debajo del brazo es el diccionario. Parnacionismo, yo no sé qué es eso. ¿Por qué razón? Porque ustedes están adquiriendo un vocabulario nuevo, nuevo, totalmente desconocido para ustedes.
A eso me refiero cuando alguien me escribió que decía que los textos de seguridad y salud en el trabajo. No, para entender esos textos usted tiene que adquirir el vocabulario de seguridad y salud en el trabajo. Lo que hace. ¿Cómo se adquiere? Con un diccionario bajo el brazo. Leí cualquier palabra rara. Concepto. Listo. Bueno, boom, otra vez. Esa es la mejor manera de consultar el diccionario, sin duda. Porque, por ejemplo, si yo aquí estuviera, les hablara de mi carrera, entonces vuelvo y les repito, entonces yo les hablara de lexemas, morfemas, grafemas, monemas, morfología, sintáctico, semántica, lexicografía. Bueno, entonces, esta es la terminología de mi profesión. Yo soy lingüista de profesión, lingüista de profesión. ¿Listo? Entonces, em, después de la lectura, ya leí a crear, este es genial, pensar en voz alta para asegurar la comprensión, genial. Cuando yo leo algo, debo pensarlo, imaginarme aquello que leí, lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba poniendo del texto bíblico, ¿cierto? Que habla de la aguja y eso, pues ustedes imagínenselo, nada más imagínense la agujita aquí y el camello todo grandote y tomó agua para durar 20 días, entonces, gordo no va a caber, ¿cierto? Imagínense, hagan esa imagen allí. O imagínense la aguja a la entrada donde una persona puede caber así. Y ahí sí posiblemente, si el camello está bien flaco llevado, yo creo que por ahí cabe. Lo empuja, por ahí se cabe, ¿cierto? Pero es difícil, claro está. O no sé, entra descuartizado. Buscar la manera de cómo entre, ¿cierto? Crear imágenes mentales a la hora de leer. Cuando yo leo, tengo que hacerme imágenes. ¿Qué pasa? Que yo no me puedo hacer imágenes si no tengo el vocabulario del que estoy leyendo. Entonces, si leí serendipia, si usted está, por ejemplo, esta serendipia meliflua del amor, pues si yo no me puedo hacer imágenes de términos que no conozco, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Ir a buscar en el diccionario qué es una serendipia y hacerme esa imagen de ese término, ¿cierto? Imagen en la cabeza. Cuando usted se hace imágenes, o sea, se mira el cerebro, ajá, me imagino. Como yo decirle a ustedes, no se imaginen un elefante en una bicicleta dando pedal, ¿cierto? No se lo imaginen haciendo malabares con un sombrero, con un tabaco en la boca, no se lo imaginen. Si bien su cerebro no responde al no, se lo van imaginando. Una vez van imaginándose eh, todo eso, de eso que ustedes se van imaginando, de que yo les estoy describiendo. Por eso es lo bueno, por eso lo importante de leer ficción o leer textos narrativos, novelas, cuentos y todo eso. ¿Por qué? Porque son ricos en imágenes. Y entonces cuando yo voy leyendo un cuento, entonces estoy leyendo La luz es como el agua de García Márquez, siguiendo con el mismo autor del literato. La luz es como el agua, se llama el cuento. Y es de unos niños que le preguntaron a un conferencista, ¿y qué es eh, la luz? Entonces dice, no, la luz es como abrir el grifo de la llave, o sea, abrir el grifo perdón, por la redundancia, del, del lavaplatos, tú abres la llave, ¿cierto? El grifo, y botas agua, y cierras y deja de haber agua. Es lo mismo que yo ir al encendedor y prendo, le doy al encendedor y ¡pum! Enciende la luz y lo corto y ¡pum! Se apaga. Es igual. Entonces, él para poderse explicar, entonces él le dijo, no, la luz es como el agua y eso fue la explicación de ese cuento. Y decirle eso a un niño es peligroso. Hay que saber qué se le dice a los niños. Entonces, ¿qué pasó? Los niños creyeron que eso era la luz como el agua, prendieron electricidad, y se mataron en un departamento del 10.º piso. Eso es un cuento que dice, García Márquez algún día lo dijo, que tiene algo de realismo, pero es ficción más que todo. Entonces, todas estas imágenes que usted se hace en la cabeza, usted va fortaleciendo el cerebro. Por eso lo bueno esa es, esa es la razón de leer literatura, jóvenes, que es que son ricas en imágenes. Y cuando yo leo imágenes y me las hago en la cabeza, fortalezco mi cerebro en imágenes. Y cuando yo vaya a leer cualquier otro tipo de texto,
pues hago el esfuerzo de crearme esas imágenes, aunque los términos sean totalmente disparados, ¿no? Disparatados o tengan que ver con metáforas o la utilización de muchas figuras retóricas, ¿no? Bien. Bien, y los 6 niveles de lectura, esto terminando porque yo les dije, voy a hacer énfasis en la lectura de Isabel Solé porque es la estrategia que más me gusta, la que en realidad uno aplica y todo eso, pero también tenemos a un colombiano que es a Miguel de Subiría, que, bueno, déjenme un segundo, leo los chats, dice, si se te apaga, bueno, listo, a Narly dice, a veces esas palabras raras como uno los dice son las palabras clave para poder responder preguntas. Sin duda, excelente aporte, Anarlis. Sí, señor. Esas palabras raras esas son a veces las que necesitamos comprender para poder entender el texto. Sin lugar a dudas. Por eso hay que hacer un glosario. A ustedes ahora pues se les va a dificultar. Los textos son todos nuevos. Ustedes, pues los que tengan profesiones y eso es definitivo. Así yo les digo, yo estoy haciendo un doctorado en educación, pero si yo me pongo a hacer una especialización en seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que tener un diccionario en la mano porque voy a leer palabras que no están en mi vocabulario y que puede que nunca las haya leído. No, pero es que usted es lingüista. No, pero es que acaso que los médicos no se mueren, dicen. Cierto, los médicos también se mueren. Entonces, eh, yo tengo que debo tener un diccionario y estar mirando el concepto. Es más, a veces los estudiantes de 11º me dicen, profe, ¿qué significa tal cosa? Y yo les dije, espere un momentico, porque yo no tengo ni idea. No, y usted no es. "Ay, sí, claro, pero es que nuestra lengua tiene más de 80.000 palabras, 80.030 palabras para ser exacto. Creo que fue la última contabilidad de la lengua española. ¿Quién se sabe 80.000 palabras? ¿No? Los escritores tienen un buen porcentaje de adquisición de palabras, pero yo creo que no superan los 20.000. Yo tengo, pues debo tener, no soy escritor, pero sí tengo unas 12.000, 14.000 palabras que yo creo que sabré qué significan. Pero ¿y el resto? Solo por ahí ¿qué? 20% del conocimiento de la lengua. Es muy poco, y eso que llevo 10 años estudiándolo. Un escritor tiene entre 20.000 a 30 palabras que conoce muchísimo. Ese es más o menos el promedio. Un estudiante que sale de secundaria apenas tiene un promedio de adquisición de palabras en su vocabulario entre 1.000 a 2.000 palabras. Uno de carrera profesional, eso ya es medido, estudios medidos que se han hecho, el que ya termina una carrera profesional, tiene un promedio de 2.000 a 3.000 palabras, solo 1.000 palabras más de terminar el bachillerato. Pues esa es la realidad nosotros eh, de los estudios de las palabras. Entonces, sin duda, Miguel de Subiría, que es colombiano, bogotano, ¿cierto? Él solo es que propone son las 6 lecturas, Miguel de Subiría, que yo no entiendo, no se me subió aquí la imagen, que la imagen es la que explica más. Pero entonces se las comparto, dice el proceso de codificación, ¿cierto? Que sería lo más bajo de la lectura, de empezar yo a decodificar. Entonces, aprendo los términos, miro qué significa cada palabra, adquisición del vocabulario, que es fundamental. Para comprender la adquisición de vocabulario es, o sea, hacer un glosario a la hora de leer, que al principio, pues, van a ser súper grandes, 30 40 palabras, yo sé, 50 palabras que ustedes deben eh, poder identificar, poder saber qué significa. Pero esto a la medida que va pasando, el cerebro va adquiriendo el conocimiento y usted ya llegará a que comenzará a leer textos. Pero en mi caso, yo leo ya textos de educación, de lengua que no necesito un diccionario, ya adquiero. ¿Por qué razón? Porque pues, estos textos los producen personas que están a mi nivel, ¿sí? Yo estoy realizando mi doctorado y entonces tengo que adquirir ya todo ese vocabulario. ¿Qué día estaba leyendo un artículo y no necesité ni consultar una sola palabra? Entonces yo dije, ve, ¿cómo va adquiriendo uno el vocabulario de nuestra terminología, de nuestro campo, ¿no? Campo de acción. Entonces ustedes deben adquirir también eso. Si cuando ustedes estén leyendo o produzcan, o cuando ustedes hagan sus tesis y por ahí me las envíen algunos y me toca leerlo, me toca tener un diccionario a la mano. La tesis de ustedes abierta aquí y claro, porque es su campo, es su campo, es todo la terminología que ustedes van a utilizar de manera específica.
Bien, jóvenes, y aquí entramos al ensayo brevemente para irnos al, al compromiso, a socialización del compromiso que debe estar, se habilita a las 9 de la mañana, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Y es la lectura, porque en el compromiso al final hay un punto que cuesta la mitad, o sea, tiene de valoración la mitad del compromiso de semana 3. Es la elaboración de un ensayo con una temática propuesta por mí, no es libre, aunque el ensayo es de tema libre, cualquier persona puede hacer un ensayo de cualquier tema, pero en este caso yo les limité, ustedes me disculpan porque tiene que ver con lo que les estoy poniendo allí a leer, ¿no? El ensayo que ustedes deben realizar. Entonces aquí yo vuelvo y les digo, lo que es el texto y esto aquí, lo leen ustedes, ustedes los tienen cada quien. Mire, estoy mirando el contenido que yo les puse allá en el campus, cada quien. Entonces, ustedes pueden ir leyendo, yo les voy a hablar del texto como tal, ¿sí? Que es un ensayo, para no ahondar de manera literal lo que dice. Yo les voy a resumir todo esto para que nos alcancen los tiempos, ¿listo? Yo quería hacer ahondar bastante en lo que era la estrategia de lectura de antes, durante y después de la lectura de Isabel Solé, porque es la que yo más utilizo, joven. Es la que a mí me funciona. No sé si le funciona a alguno de ustedes. Hay otras estrategias, muchísimas. Ustedes ven, por ejemplo, hay una estrategia de lectura que la gente subraya texto. Yo no soy capaz, a mí me da un dolor agarrar un resaltador y comenzar a rayar lo que yo estoy. Hay gente que lo hace. Eso es una estrategia. Y eso raya, eso hace círculos, resalta. No, yo lo que hago es saco. Leo mi oración y no entiendo esa frase, la saco a un escrito, la escribo. ¿Por qué razón? Ustedes no saben lo importante del ejercicio de escribir. Y es que este proceso de escribir queda aquí, escala. Por eso yo le digo, la mejor manera de aprender es enseñar. La mejor manera de adquirir conocimiento es enseñar el conocimiento. Entonces, si usted lee algo y habla con sus compañeros, hacen grupos, ¿sí? Eh, simposios entre ustedes hablando sobre la temática que leyeron, ustedes no se imaginan el poder que están haciendo. Se les va a quedar eso. Así era que nosotros hacíamos en la universidad. De manera, nos reuníamos. Ahora, no, que es que nos vimos, reúnanse de manera virtual. Ahorita se apresta, si todos están relajados, cada quien en su cama ya sentado, y pueden reunirse y hablar las temáticas de las que leen. ¿Ves? Lo pueden hacer. Así se aprende muchísimo. Es la mejor manera, yo se les digo. Entonces, así se adquiere muchísimo. Se me fue lo que les iba a comentar. Bien, entonces entramos ya al ensayo. El ensayo, ¿qué dice? Un ensayo es un tipo de escrito en prosa. Se escribe solamente de dos maneras, en verso y en prosa, ¿sí? Que interpreta o evalúa una temática. Es una obra relativamente breve y no ficticia que expresa la opinión personal del autor sobre un tema en particular. Un texto argumentativo es un tipo de texto argumentativo que es la opinión de quien escribe el texto. Los textos argumentativos tienen tres funciones y es persuadir, una, persuadir, dos, disuadir, tres, vituperar y puedo ponerle otra cuarta, hacer apología. Profe, ¿qué significan esos tres términos, esos cuatro términos? Bien. ¿Qué es persuadir? Yo creo que más de uno entiende. Persuadir es yo convencer a alguien de mi idea. Yo lo persuado, lo convenzo de que piense como yo. Esa es la función del texto argumentativo. Disuadir, pues, ¿qué significa disuadir? Que la persona que esté pensando de tal manera, yo le disuelvo esa idea. O sea, ya deje de pensar en eso y coja otra manera de pensar. Los textos argumentativos son para disuadir. También yo puedo escribir algo para que la persona deje de pensar como estaba pensando y ahora piense como yo. Se utiliza disuadir. Vituperar. ¿Qué significa vituperar? Sencillo. Hablar mal de alguien. Hablar mal. Yo puedo escribir un texto argumentativo hablando mal del presidente, que eso es lo que hacen en los medios de comunicación. Son textos de opinión o textos argumentativos que se utilizan
Es una estrategia argumentativa. No quiere decir que eso sea real, ¿no? Es una estrategia argumentativa. Utilizan argumentos para hablar mal de una persona. Pues como ya saben, el presidente actual no es amigo de los medios de comunicación, entonces ustedes van a encontrar textos hablando sandeces del presidente. ¿Sí? Y hacer apología es lo contrario. Entonces, cuando monta un presidente que es adepto a los medios de comunicación, entonces hacen es puros textos de opinión haciendo apología al presidente, ¿cierto? Y entonces lo alaban y ta. Por ejemplo, miren, ¿qué es eso? Miren, un dato una vez, una noticia. La misma noticia en dos periodos presidenciales en Colombia diferentes. La misma noticia. Estaban hablando de de, de las empresas, ¿sí? Entonces una noticia, a ver si recuerdo muy bien más o menos. Estaban hablando de la empresa. Entonces hablaba en la misma noticia en la presidencia de Duque y decían que, que las personas, bueno, se montaron, en un año, en una presidencia de Duque se montaron 300.000 empresas, algo así, más o menos, ¿cierto? 300.000 empresas. Y él hablaba la noticia y eso, que montaron 300.000 empresas. Pero esa misma noticia, en el año de presidencia del presidente actual, entonces decía era, ¿cuántas empresas cerraron? ¿Cuántas empresas cerraron? Pero si usted, o sea, entonces decían, se cerraron al año eh, 300.000, dijeron que se habían montado en el presidente Duque, pero en la presidencia del presidente actual, de Gustavo Petro, decía que al año se habían cerrado 250.000 empresas. Entonces, ese mensaje tiene una intención y es que, pero no dicen que sí, en el periodo de Duque se montaron 300.000, pero cerraron 310.000. Ese dato no lo dieron, ¿sí? Porque tiene una intención el texto de opinión, porque es un texto de opinión, no es un texto científico, es un texto argumentativo, solo es opinión. Y entonces no dijeron que en la presidencia de Gustavo Petro habían montado 500.000 y cerraron 300 y algo. Y si hablábamos de los porcentajes, yo haciendo aquí un análisis en sí, entre apertura y cerrada, en la presidencia de Duque se cerraron más de las que se abrieron. Y en la presidencia de Gustavo Petro, al menos quedaron algunas todavía empresas que bueno, hablando yo diciendo empresas, pero en realidad emprendimientos. La noticia decía era de emprendimientos. Lo que pasa es que con Duque decían empresas y con, y con Petro dicen emprendimiento. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo manipulan la información? Eso es manipular la información. ¿Qué pasa? Que la persona que lee solamente, que es muy poco lectora, y como tiene también su ideología política, pues entonces, no, Petro va a acabar el país, yo no sé qué más, no, otra de las noticias que eso salía por todos los medios, decían que el dólar se iba a poner a 10.000. Entonces, ojo con lo que leen. Yo no estoy aquí, sino estoy midiendo las funciones de los textos de opinión. ¿Qué es una opinión? ¿Sí? O sea, ¿cuál es su función? Viéndolo desde aquí. No véanlo desde la parte política, porque pues es donde más se utiliza el texto de opinión, en la política. Pero yo lo utilizo para darle palo a alguien o para darle florecitas. No es que este es el mejor del mundo, es El Salvador. El uno nos iba a convertir en Venezuela, pero el otro no decían que nos iban a convertir en Suiza. Entonces yo no entiendo, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿por qué sí creer que el país puede acabarse con una persona, pero ¿por qué no se puede creer que se puede mejorar con otra persona? Entonces, eso tiene su intención. O sea, el texto de opinión tiene su función clara. En la academia, aquí, eso ya hablando del texto de opinión, el texto de argumentación en los medios de comunicación, pero en la academia, jóvenes, debe guardar mesura, porque aquí yo no voy a hablar de política, sino que voy a hablar de un tema. Pues yo debo ser concreto y real. Sin embargo, bueno, yo les puedo ponerles un tema descabellado.
Yo puedo plantearme una tesis en un ensayo que va en la introducción. ¿Qué va en la introducción de un ensayo? Va el tema o el tópico y la tesis, que también lo puse en el título. Entonces, mi tesis, yo puedo decir, mi tesis es que fumar vapor, porque eso es lo ahorita lo último en Guaracha. Yo qué días hace algún tiempo entré a una discoteca y yo pensé que era una cámara de humo, eso, como antes, que uno entraba y allá el, el DJ prendía las cámaras de humo y salía chu y eso era bacanísimo. Ahora sí, entré a una discoteca aquí en Aguachica y sí, ese humero, pero no era cámara de humo de la pista, era que todo el mundo que estaba ahí tenía un vapor. Y ese humero no huele a nada, ahora ya no huele a nada, ahora todo el mundo usa vapor, pero no saben que vapear está definitivamente comprobado que hace hasta más daño que la nicotina. Entonces ahora sí se van a matar, pero más rápido las personas. Bueno, entonces eh, el vapor, yo decir, el vapor desarrolla la inteligencia. Viendo eso, el vapor desarrolla el cerebro. Esa es mi tesis. ¿Cierto? Yo la planteo. El vapor, vapear es una función que desarrolla el cerebro y fortalece la comprensión lectura. Estoy dándome aquí una tesis de cavidad. Ta, ta, ta. Listo, eso lo planteo ¿dónde? En la introducción. Planteo mi tesis, escribo oraciones que favorezcan, o sea, si pongo la tesis al final del texto, pues eso me lleve al final, ¿cierto? Y en los argumentos, en el desarrollo, ¿qué hago con esa tesis? Escribo los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Yo les recomiendo aquí para ustedes, utilicen argumentos de autoridad, argumentos de autoridad. ¿Qué son los argumentos de autoridad? Cuando yo refuerzo lo que digo a través de una investigación hecha por otra persona, o sea, por investigación, por autores. Entonces no es lo mismo yo decir esto, pues, lo dice Fran Ayala, ¿cierto? A decir en los argumentos. Lo que pasa es que Albert Einstein también dijo que fumando nicotina electrónica, el pensamiento se desarrolla, se expande, usted va a escribir súper bien, ¿cierto? A que lo dije yo. Ya con ese dato, yo decir que Albert Einstein lo dijo, ¿cierto? Eso se llama un argumento de autoridad. O decir que un estudio hecho en Aguachica, Cesar, por unos investigadores, donde determinaron que el 90% de las personas que vapean son superdotadas y si ven, cambia la cosa cuando yo utilizo ese tipo de argumentación, porque no lo estoy diciendo yo, es una investigación que se hizo, ¿sí? Ese es el tipo de argumento que nosotros debemos utilizar como académicos aquí, como ustedes estudiantes. ¿Por qué razón? Porque va basado en la veracidad. Esta tesis descabellada que yo me estoy planteando en este ensayo, yo no podría encontrar argumentos de autoridad, porque es una tesis descabellada. ¿Quién va a escribir y va a decir esas estupideces, digámoslo así? ¿Quién va a investigar sobre eso? Pero sí en contra. Podemos encontrar investigaciones que hablan sobre que el vapear perjudica la salud, y comprueban, Julano, estudio que para las dendritas de los pulmones. Eso sí vamos en contra, ¿sí ven? Yo debo saber qué es mi tesis debe ser real, no irme a las tesis que proponen los medios de comunicación, que ellos en realidad escriben a favor de quién tiene la chequera en la mano, de quién les paga. Pues, si yo trabajara en un medio de comunicación, que pues mi profesión me lo permite, o sea, si yo fuera periodista, no fuera profesor, no me hubiese dedicado a la educación y fuera periodista, pues entonces yo escribiera flores de quien me paga, ¿cierto? Y escribiera y utilizara la apología para poder quién me paga y la eh, utilizara la otra estrategia, ¿cierto? La vituperar para hablar mal del contrincante o del opositor o de la competencia o yo qué sé. Recuerden que en política también hay competencias. Está una pelea grande y hay personas que se unen las competencias para poder, porque, uy, este nos va a derrotar. Eso es un complot. Entonces, los medios de comunicación manejan, manipulan su información. Entonces, aquí ustedes no, ustedes como académicos deben saber realizar eh, este tipo de texto con argumentos de autoridad
o argumentos de datos, que sería bueno, que es los datos que yo le di, cuando doy datos específicos por estudios, pero debo dar debo citar quién hizo el estudio, debo decir quién dijo, o sea, eso se llama citar entre párrafos. Eso refuerza mis argumentos, ¿sí? Y bueno, en el cuerpo también están los contraargumentos. Contraargumentar no es ir en contra de mi tesis, nada por el estilo, sino aquellas posibles cosas que las personas pueden pensar de mi tesis y yo las contraargumento. La gente utiliza a veces este recurso mal. Creen que contraargumentar es hablar contra mi tesis. No. ¿Qué hago? Escribo una oración diciendo, sigamos en mi tesis descabellada, entonces, sigamos, yo escribo una oración de que no, pero es que vapear en tal discoteca o en tal parte municipio, 5 personas que utilizaron el vapor, 12 murieron. Eso podría pasar, ¿cierto? Y entonces aquí inventándome el contraargumento. Entonces, yo contraargumento. No, analizando ese estudio, no fueron, las 2 personas no murieron por la utilización del vapor, sino que pues se consumieron exceso de alcohol, o sea, se pasaron de alcohol o que estaban en la discoteca, ¿cierto? O sea, pongo, pongo algo que puede pensar el lector sobre mi tesis, pero yo tome, a ese sí le escribo, si en una oración escribí el contraargumento que podría encontrar, pues para yo contraargumentarlo, pues pongo 3 oraciones, más para poder darle más palo, ¿cierto? Porque eso es contraargumentar, no ir en contra de mi tesis, sino ir en contra de las posturas que pueden salir frente a lo que yo estoy escribiendo. Y en las conclusiones, pues es retomar la tesis, reforzar, recomendar. ¿Qué quiero yo recomendar al lector sobre lo que yo estoy haciendo en sí? Eso es lo que es. Retomo la temática, refuerzo mi tesis y entonces doy más datos, sí, y hago recomendaciones al lector de posibles investigaciones, de qué recomiendo leer, cosas así. Recomendaciones importantes son y conclusiones, retomar, concluir la temática. Eso es en sí aquí. eh, esto ya ustedes irán más a fondo, leen específicamente o buscan más eh, sobre, ahorita eso lo que hay es material, jóvenes. Ustedes van a YouTube y lo que van a encontrar es cómo elaborar un ensayo argumentativo, ¿sí? Bien, claro hasta ahí. Ah, profe, usted habla muchísimo. Bien, les voy a compartir entonces el compromiso de esta semana, que es breve. Ya les digo cómo, denme unos segundos, lo busco aquí, porque no demoran en ingresar. Me imagino que utilizarán la sala. Denme unos segundos y les Ya estamos comparto. esperando la sala, profe. Claro, pero faltan 3 minutos. Ya dejo la sala. El compromiso es que debemos dejar la sala 10 a 15 minutos antes. Bueno, no lo he leído por ningún lado, pero sí está bien. Listo, jóvenes. El compromiso lo encuentran lo encuentran en el campus. El compromiso eh, de esta semana. Descargan y lo leen. Cualquier cosa, pues me lo dejan en el foro de inquietudes. Eh, entonces quedamos así. Que estén muy bien, jóvenes.